Claro que acá a nadie nos gusta estar, pero si no hay otra solución, creo que hay que aguantar desgraciadamente. A mí mi mamá me internó a los 15, a los 15 años. Ahora tengo 54. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando del caso de Cecilia Jubileo, un caso que me han pedido bastante. Y hoy decidí traérselos, les voy a contar un poquito cómo es este caso que ha marcado tanto lo que es la historia argentina, sobre todo lo que es la historia policial, llena de interrogantes, llena de cosas oscuras, de un lugar que directamente marcaba como ser, o que se notaba como ser un lugar bastante siniestro, donde las cosas que pasaban eran muy, muy feas. Y bueno, se los voy a empezar a contar desde este momento. Empecemos. Voy a contarles los pocos datos que se conocen de la biografía de Cecilia Jubileo, ya que se decía que era una mujer absolutamente reservada, sobre todo con su vida personal. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en 1946 en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de General Pinto. Hoy tendría 73 años. Hija de María Lancetti, hermana de 3 varones. Su familia tenía una posición económica bastante importante, bastante acomodada. Luego se mudan a la provincia de Córdoba, donde hasta el día de hoy viven sus hermanos y vivía su madre. Estudia la carrera de medicina. Luego en el año 72 se casa y se va a España junto con su esposo. Al poco tiempo se separan y ella regresa sola a la Argentina. En 1975 se va a la localidad de Torres, dentro del partido de Luján. Alquila una pensión ahí. Luego se compra un departamento y después, según lo que se dijo, ella se compró una casa en Luján. Luego se abre un consultorio médico y ahí atendía a toda la gente del lugar. Para entrar un poco en contexto, y los que no conocen la historia argentina, en 1976 se vivió un golpe de estado, donde todas las personas luego eran detenidas, desaparecidas, eran llevadas en contra de su voluntad simplemente por pensar distinto. Se dijo que Cecilia había sido detenida en algún momento junto a otras personas por hacer activismo político. Y por eso se creía que ella se había vuelto como más reservada, que simplemente no hablaba de su ideología política, que era de izquierda. Por lo que se dice que era bastante social, hablaba mucho, pero todo lo que tenía que ver referente a su trabajo. En el año 77 comienza a trabajar en la colonia Montes de Oca. Es el hospital neuropsiquiátrico ubicado en la ciudad de Torres, del partido de Luján. Justamente en Torres, el lugar donde ella estaba viviendo. Les voy a hablar un poquito de este lugar. La colonia Montes de Oca estaba vecina a la colonia Open Door, ambas creadas a principios del siglo XX. La colonia Montes de Oca y la Open Door eran dos lugares donde se tenía a personas con enfermedades mentales, a esquizofrénicos, personas que no podían manejarse por sí mismas. La idea de ese lugar era, en el Open Door, era el lugar, como se dice en el nombre, de puertas abiertas, donde los pacientes podían manejarse libremente por el lugar, entrar y salir. En el Montes de Oca era como más reservado y debería ser como más controlado el lugar. Lo que se dice de este lugar, que era un lugar absolutamente oscuro. Por la colonia circulaban alrededor de 800 pacientes, entre hombres, mujeres y niños. Dicen que en el lugar lo mínimo que se les hacía era bañarlos con duchas de agua fría, que el maltrato, que los tenían como en especie de servidumbres, ni hablemos de los abusos. Se dijo muchísimas cosas de ese lugar y claramente el tiempo fue probando de que todo esto y más era cierto. En el año en el que vamos a ubicarnos es en 1985. Según lo que se dijo, Cecilia estaba viendo que en este lugar pasaban cosas que a ella no compartía, que estaban pasando cosas que estaban muy mal, que iban desde la administración del director en ese momento, que era Florencio Sánchez, con persona con la que ella se llevaba bien en un momento, pero después de ver todo esto comenzó a tener bastantes encontronazos. Se habló de una mala administración del lugar, desde el robo de medicamentos hasta el robo de comida, maltrato de los internos, del abuso a los internos, era que se los tenía directamente sucios, abandonados, no se les quería hacer los estudios clínicos porque no querían gastar plata en ellos. Se habló también del comercio y ablación de órganos. Después se dijo que había un contrato legal con el Kukai en ese momento, que en la actualidad es el Inkukai, donde se le extraían las córneas a los pacientes ya fallecidos, pacientes que no tenían familiares que los reclamaran.
Con respecto a la ablación de órganos para el comercio, se dijo que el lugar no contaba con equipos, ni médicos, ni la higiene necesaria que se necesita para hacer un trabajo como eso, que sí podía ser más probable que se llevaran a las personas que se desaparecieran directamente a las personas, es decir, la trata de personas. Todo esto fue lo que Cecilia comenzó a ver y lo que dicen sus amigos y su ex, que ella comenzó a querer denunciarlo. Por lo que comenzó a inquietarse y contarle a algunos de sus allegados que era lo que a Cecilia la estaba inquietando. En el lugar desaparecían los pacientes como si nada, se declaraban como fugas, no había registro de nada de que ellos se habían escapado, solo simplemente como nadie los reclamaba, directamente eso era la tierra de nadie. Pero llamativamente se dio a conocer que dentro de esas fugas que ellos dijeron se producían directamente por decisión de sus propios internos, había una persona que era parapléjica, que directamente no podía moverse por sus propios medios, pero ellos dijeron que se escapó. Por lo que se estaba hablando acá de que las personas desaparecían para ser utilizadas partes de su cuerpo o que directamente se les extraía sangre, millones de cosas oscuras que se hablaba sobre estas pacientes de este lugar. Ya un poco más en contexto y contándoles un poco qué era lo que estaba pasando en el lugar, vamos a ir al lugar de los hechos. Cerca de las 21 horas del 16 de junio de 1985, Cecilia para ese entonces tenía 39 años, llega a cumplir al lugar, a la colonia Montes de Oca, una guardia. Recuerden, en ese lugar habían 800 personas, los únicos médicos que habían en ese momento era Cecilia, no habían otros, por lo menos en la clínica Montes de Oca. Dicen que raramente en el hospital no había mucha gente ahí. Es como que había un médico para 800 personas, habían un par de enfermeros también. Comienza a cumplir sus tareas, atiende a los pacientes, atiende a algún otro paciente que tenía urticaria, se cruza con las personas del lugar, con los enfermeros. Luego de hacer todo el recorrido dentro del hospital, le dice a uno de los enfermeros con el que se cruza en el camino que se va a retirar a la casa médica. La casa médica se encontraba a unos 100 metros del lugar de la pabellón 7, donde ella había estado trabajando. Era el lugar donde tenían los médicos para quedarse, cambiarse y descansar, ya que las guardias eran bastante continuas. Ese enfermero fue el último que pudo cruzar unas palabras con Cecilia. De ahí, desde ese momento, todo el resto es misterio, dudas, hipótesis y cosas completamente obscuras sobre esta historia. Cecilia había llegado en un Renault 6 blanco, al que le había cargado nafta antes de entrar. A primera hora de la mañana se dan cuenta de que Cecilia había como abandonado la guardia, la van a buscar a la casa médica, encuentran la puerta cerrada del departamento, de la casa donde ella estaba, de su habitación, pero sí estaba su auto. En la casa médica la habitación se había encontrado con las puertas cerradas, por lo que pensaron que podía llegar hasta adentro, golpean, nadie atiende. Cuando entran se dan cuenta que la cama estaba extendida, como si ella hubiera descansado. En el lugar se encontraron solo las botas, faltaba su cartera, su maletín. Es como si ella se hubiera ido vestida con el delantal blanco de médico, las alpargatitas blancas, por lo que pensaron que podía estar cerca del lugar, que directamente se fue dejando su auto. Beatriz Elingen, su amiga y además vecina de la localidad de Torres, va hasta la colonia, se dan cuenta de que ella no está, se da cuenta que está su auto, habla con el director, llama a tal persona, nadie le responde nada, por lo que se decide hacer ella la denuncia, cuando la tendría que haber hecho el director del lugar, según le informaron. La denuncia queda asentada como averiguación de paradero. Ahí es cuando comienza la búsqueda de Cecilia. Más que nada se centró en el lugar, dentro de la colonia, un predio de 240 hectáreas, 234 para ser exacta, un lugar completamente grande. Comenzaron a buscarla por todos lados, los pabellones abandonados que habían en el lugar, se las comenzó a buscar en los pozos de agua, se comenzó a buscar en tubos, por todos lados donde se pueda imaginar. Siempre se la buscó dentro de este lugar como si alguien le hubiera quitado la vida y la hubiera dejado por ahí. Porque una de las versiones que se creía era que algún paciente podía haberle hecho algo. Comenzaron a buscarla en este lugar también porque fueron hasta su casa, encontraron su cartera, su reloj, cartera que ella se llevaba siempre encima y que nunca dejaba, la encontraron dentro del departamento sobre la mesa. El reloj personal que ella jamás se sacaba también lo encontraron en el lugar. Dice que encontraron la calefacción del lugar encendida, que el lugar estaba bastante revuelto. Hay versiones que dice donde faltaban bastantes papeles. Otras versiones dicen que faltaban papeles que ella tenía como pruebas que demostraban que ahí estaba pasando algo. Esto es una versión que se dio porque ella no contó a nadie que tenía papeles guardados que tenían que ver con este tema de la colonia o con lo que estaba pasando ahí.
Ella simplemente unos días antes le dijo a Beatriz que quería encontrarse con ella para contarle algo. Beatriz hasta el día de hoy no sabe qué fue lo que Cecilia quiso contarle. Y aquí también encontraron $2.800 que ella tenía guardado como ahorros, por lo que si se hubiera ido por propia voluntad por lo menos se podía haber llevado su dinero. Esto no pasó así, por lo que se centraron en la búsqueda y el rastrillaje más intensamente dentro de la colonia. Es decir, el último lugar donde se la vio, porque se la vio entrar pero no salir. Beatriz cuenta algo llamativo sobre esto del ingreso y la salida de Cecilia, y es que cuando ella va a preguntar a la oficina de personal, la persona que la atiende le dice que no hay registro de la salida de Cecilia de la colonia. Pero el viernes, 2 días después de que ella averiguó, cuando volvió de nuevo al lugar, le dijeron que sí, que había registro. Registro que antes no estaba. Ella cree claramente que alguien firmó por ella, pero dice que nadie hizo una investigación sobre esa firma. Una de las tantas cosas que no se hicieron en el caso de Cecilia. Y es acá cuando el director Florencio Sánchez le realiza un sumario a Cecilia por abandono de su puesto de trabajo. Por lo tanto, nuestro sumario está caratulado abandono de guardia. Personalmente, no sé si es una opinión solamente objetiva o que es el deseo nuestro de todos, es que la doctora se retiró por su voluntad. Lo hizo cuando los medios se hicieron eco de la desaparición de esta doctora en Torres. Lo que se puede decir sobre la búsqueda que se hizo en el lugar es que se realizó con helicóptero, se realizaron rastrillajes, fueron varias personas. Los perros los llevaron una semana después. No se encontró absolutamente nada, se rastrilló en los lugares donde estaban estos pabellones cerrados para ver si ella estaba ahí, pero no se encontró absolutamente ni un rastro. Dentro de la búsqueda de esta doctora se encontraron otros restos humanos en el lugar. Restos que se dijeron en su momento que pertenecían a un paciente fugado. Luego, en toda esta búsqueda no fue uno solo los restos encontrados, sino fueron varios. Luego, debido a la versión que se corría sobre la extracción de córneas, comenzaron a hacerse excavaciones sobre fosas comunes en el cementerio donde habían enterrado a pacientes del lugar. Lo hicieron para comprobar si esto era cierto. Se confirmó que sí. Ahora, si esto decían que era un acuerdo legal, ¿por qué tenían que comprobarlo? No había registro alguno. Porque se dice que directamente se realizaban que médicos especializados realizaban la extracción de córneas, se la llevaban al hospital La Gleiser o Santa Lucía, porque se dijo que eran los dos, que son hospitales especializados en ojos, que esto era un contrato completamente legal. Pero si esto era legal, ¿por qué tuvieron que ir a realizar esas excavaciones para ver si esto era cierto que se hiciera? Esa es una de las partes que a mí me quedó con bastantes dudas. O sea, en un momento no había registro de que esto se realizaba de manera legal, aparentemente. Además, Beatriz cuenta que una enfermera del lugar le dijo que había un cartel que decía que si una persona fallecía debían avisar de manera inmediata al director Florencio Sánchez, que cuando Cecilia desapareció este cartel se fue del lugar. Entonces, si esto es legal, ¿por qué tenés que esconderlo? Algo más extraño o sospechoso, se diría, es que 2 días después de que ella desapareció, en la casa médica donde fue la última vez que se la vio, se realizaron arreglos. Pinturas, se cambiaron los pisos, se hicieron un montón de arreglos, por lo que en ese lugar directamente después no había prueba alguna para levantar. Este arreglo del lugar, estas reformas en el lugar se hicieron un día antes de que se hiciera la denuncia legal en una comisaría por la desaparición de ella. Mientras tanto se interrogaba y se investigaba a todas las personas que trabajaban con ella, a sus ex, a sus amigos, a su familia. Pero nadie sabía nada, nadie conocía nada, nadie tenía ni idea de nada, nadie quería hablar. Los únicos que hablaban se decía que eran los pacientes, a los que no se les iba a tomar en cuenta debido a sus problemas mentales. Mientras tanto, a ella se la ensuciaba y se le decía de todo. Todas esas versiones salían de adentro de la colonia. Se quería desprestigiar completamente su imagen, desde decir que había salido con un montón de hombres, que salía con las enfermeras del lugar, que militaba en política, que le había tenido un ataque místico y se había ido del país, que se había ido de todos lados, que misteriosamente había llegado a Torres y así misteriosamente se fue. Aquellas hipótesis que manejaban en el momento era que podía haber sido un interno que le haya quitado la vida, pero después decían cómo hizo para desaparecer el cuerpo, como que no tienen la capacidad mental como para hacerlo. Por eso esa hipótesis se descartó.
Después se decía que podía haber sido un crimen político por los pensamientos que ella tenía y por su militancia. Después se comprobó que ella en realidad no militaba, simplemente tenía una ideología de izquierda. Pero no estaba militando en absolutamente ningún partido político y no se presentaba en marchas, no hacía nada. También se dijo, otra de las hipótesis, que ella podría haber desaparecido debido a esa disputa que tenía con Florencio Sánchez, debido a que en principio se llevaban bien y luego con todas estas denuncias que ella tenía intención de hacer, que evidentemente muchos conocían o que ella ya estaba contando, por eso se corrió esta versión, esto hizo que esta persona le hiciera algo o que algo tuviera que ver con su desaparición. La versión que más salía de adentro de la colonia era que podía ser una relación amorosa, pero luego esto se desmiente porque un enfermero del lugar que trabajaba en las dos colonias, tanto en la Open Door como en la Montes de Oca, dijo que ella directamente no hablaba de su vida personal, que nunca se le conoció a ninguna pareja, que ella era muy reservada, que directamente no hablaba del tema, que tenía, solamente pasaban horas y horas tomando mate, pero que charlaban un montón, pero solo con lo que tenía que ver con su trabajo. La versión que tiene su amiga Beatriz es que lo hizo alguien que conocía el lugar, que sabía que ella iba a estar sola en la guardia, que conocía muchos datos. Lo que ella piensa es que ella le contó todas esas sospechas que tenía o estas cosas que en realidad ya había comprobado que pasaban en el lugar a la persona equivocada y que por eso desapareció. Y ella creía y cree hasta el día de hoy que ella no está con vida, que no cree en esa teoría de que ella está en otro país, pasándola bien, que decidió meterse en un monasterio. Esa versión que tanto se corrió directamente la descarta. Y Beatriz habla sobre la supervisora del lugar, Mabel Tenca, con la que Cecilia tenía una relación de trabajo, una relación bastante cercana, que se dice, o a ella le sospechaba, le resultaba extraño que esta mujer no solamente tuviera las llaves del auto de Cecilia cuando ella desapareció, sino que también tenía las llaves del departamento. Esta mujer declaró, pero no dio absolutamente ninguna versión sobre lo que podía haber pasado porque ella se encontraba de licencia cuidando a su madre en ese momento. El día que desapareció Cecilia no estaba trabajando en la colonia. Porque también da a entender que la señora sabía mucha información y se comunicaba mucho con el señor Florencio Sánchez a pesar de no estar trabajando. Otra de las cosas llamativas que pasaron es que el auto de Cecilia tenía el tanque vacío de nafta. Cuando ella llegó a la colonia lo tenía completamente cargado porque lo había cargado hacía poquito tiempo atrás, el mismo día antes de llegar. Por lo que no se sabe si alguien se la sacó porque quiso sacarla, porque sacarla del tanque, vaciar el tanque es bastante difícil. Gastarlo haciendo un recorrido con el auto es bastante difícil también. Por lo que se cree alguien tuvo la intención de sacarlo. Quizás con la idea de decir que ella se fue caminando, se fue por otros medios, porque no tenía nafta. Pero en un lugar chico como Torres se supo de que ella había cargado nafta minutos antes de entrar en la colonia. También se consultó en la empresa de transporte a ver si ella había tomado algún colectivo que la llevara hasta su casa por este motivo de que no tuviera nafta, y esto no, los choferes dijeron que ella no subió ese día. Las versiones que se corrían en ese momento, una era que se habían visto dos hombres en un pabellón que estaba abandonado, que quedaba a 100 metros, o sea que tenía visión directa a 100 metros de lo que es la casa médica, que de ahí podían verla a ella, pero que eran dos hombres que no pertenecían al lugar. Lo que no dejaron claro era quiénes lo habían visto, o qué hombres y en qué horario estaban. Se dice que era de noche. ¿Quiénes lo vieron? Y no se sabe si fue alguna versión de algún paciente, que ellos pueden o circular libremente por el lugar y a cualquier hora. Otra de las versiones que se dijo era que de la casa, cuando fueron a revisar la casa, estaban faltando carpetas y algunas grabaciones que ella tenía siempre con las que trabajaba, pero que podían llegar a tener que ver con estas denuncias que ella quería hacer. Y que por eso la casa se encontraba revuelta, que estaban buscando estas carpetas y que las que encontraron. Ahora, lo que no dejan en claro es a quién le dijo que tenía esas carpetas, si la madre sabía que tenía esas carpetas, porque la madre la iba a visitar cada tanto a la casa. Es algo que dejaron en el aire, como versiones que quedaron ahí. Y otra de las versiones es de un interno que dijo haber visto un auto estacionado detrás de la casa médica esa madrugada, que cuando la doctora sale le ponen una capucha en la cabeza y la ponen en el baúl del auto y se la llevan. Dijo que había pasado cerca del coche fúnebre que había ido a buscar a un paciente que había fallecido y que se lo estaban llevando en ese momento junto con la familia. Pero como es un paciente del lugar y no está de acuerdo o no está bien de la cabeza, directamente eso quedó como una versión más.
Mientras tanto, la madre de Cecilia, Mara Lonzetti, fallecida en el 2006, ella decía que investigaron la desaparición de su hija, que su hija tenía miedo, que ella una vez entró en la casa y encontró que tenía la puerta cerrada con una cama, porque tenía miedo que le entraran a atacarla. Dijo que esos miedos era porque su hija sabía algo de lo que pasaba ahí. Esto coincide con lo que la amiga sospechaba de que eran los miedos que Cecilia tenía, que en la colonia la estaban persiguiendo, por lo que ella sabía y por lo que ella quería declarar. Esto también lo mencionó su madre. Y esto ocurrió 2 semanas antes de que ella desapareciera. Las grandes dudas que habían era ¿por qué dejó la estufa prendida si ella estaba trabajando en la colonia? ¿Será que volvió a su casa? ¿Será que la llevaron para que se lleve esos papeles que ella tenía ahí? ¿Que por eso le revisaron las cosas? Si se hubiera ido por propia voluntad, ¿no se hubiera llevado esa plata que tenía como reserva? ¿Cómo hizo para salir de la colonia sin auto? ¿Qué fue? ¿Caminando todas esas cuadras? ¿Por qué no se puso los zapatos con los que ella se manejaba en la calle? ¿Por qué se llevó el uniforme con el que trabajaba? Todas estas dudas hasta el día de hoy siguen. Muchísimas versiones habían, pero nadie tenía ningún tipo de respuesta, era como si se hubiera esfumado directamente. Y acá es donde aparecen las curiosidades en el caso. Convenientemente, 5 meses después de la desaparición de Cecilia, aparece en una comisaría de Luján una cinta, un cassette en ese momento, donde se escucha una mujer diciendo que está bien, que no la buscaran más, que ella estaba tranquila, que por suerte había encontrado paz, que estaba con amigos y rodeada de amor. Supuestamente era Cecilia. Fue esta mujer, la supervisora, a reconocer la voz y dijo que podría ser ella, pero que no estaba segura. La cinta se encontraba muy distorsionada, se encontraba como muy mal grabada. Pero dicen todos que convenientemente esto lo hicieron para que no la buscaran más. Claramente esta cinta hizo que muchas personas creyeran que Cecilia estaba con vida. Tanto así que hasta el día de hoy hay gente que piensa que ella se fue a Europa. Y es ahí lo que están pensando en este momento, que ella está viviendo una vida, hoy con 73 años, muy tranquila, sin haberse preocupado por absolutamente nada, porque debido a que ella con la mamá tenía una relación normal, tranquila, pero que no se veía mucho. Con los hermanos prácticamente dicen no tenía mucha relación, no se veían tanto. Justamente esto de que ella era muy reservada también. Pero estas son versiones que se corrieron. Pero hasta el día de hoy, aunque no lo crean, hay personas que siguen diciendo de que ella está viva. Hay una entrevista que da Julio Acedo, un compañero de trabajo que tuvo Cecilia en ese momento, que trabajó con ella en las 2 colonias, tanto en la colonia de Open Door como en la colonia Montes de Oca, que dejó entrever o dio a entender de que Cecilia había llegado de manera muy misteriosa. Dio a entender en esa entrevista como que ella había alquilado una pensión, luego había alquilado un departamento, luego se había comprado otro departamento, como que compraba departamentos sin quizás saber que ella tenía los medios como para hacerlo. A mí lo que me pareció como que quería dar a entender de que ella estaba en cosas raras, que llegó de manera misteriosa y así de manera misteriosa se fue. Que él piensa que ella se fue a vivir a otro lado. Que ella no contaba nada de su vida y que porque no contaba nada de su vida decidió irse. Eso es lo que este hombre dijo muchos años después. Pero también dijo que él pensaba que Florencio Sánchez, el director de la colonia en ese momento, que él era muy buena persona, muy buen profesional y que fue acusado injustamente, por lo que claramente deja entrever que tenía una amistad o estaba más que nada del lado de este señor Florencio Sánchez, que también fue detenido justamente por este tema de la mala administración del lugar. Falleció en la cárcel poco tiempo después, pero antes de eso escribió un libro y un capítulo de este libro se lo dedicó a Cecilia. Claramente mostraba que con Cecilia no tenía una muy buena relación debido a que la dejó sumamente mal en el capítulo de este libro. Y este hombre además dejó también entrever de que ella estaba viva, que en realidad se fue porque quiso. La postura de este señor Florencio Sánchez se entiende debido a que si Cecilia se fue por su propia voluntad, le estaría libre de toda culpa. Pero si él aceptaba que Cecilia hubiera desaparecido en ese lugar, estaría también aceptando que hubo algo que ella tenía para denunciar de todo lo que estaba pasando ahí, que claramente era verdad, por eso estaba detenido. No llegó a juicio, pero se lo acusaba de eso y evidentemente había bastantes pruebas en contra de él. Con el tema de la ablación de órganos se hubiera demostrado de que era todo
tema de periodístico, lo único que lo habían relacionado justamente era porque tenía que ver con la extracción de córneas, que después demostraron que era legal. O así quedó, como que era permitido y era legal. No había mucho registro sobre el tema. Una de las cosas que dijo este enfermero, que tiene mucha razón, es que nadie hizo los análisis de ADN sobre todos esos restos que se habían encontrado en el lugar, dispersos y desparramados por ahí. Nunca, hasta el día de hoy, se le realizaron pruebas de ADN para saber a quiénes pertenecían. Años después, su ex marido dice que se arrepiente de no haber declarado en ese momento. Cecilia tenía miedo. Sabía muchas cosas de las que estaban pasando en ese lugar, pero debido a lo que él había sufrido en la época de la dictadura, decidió callarse y le dijo a ella que quizás lo mejor era guardar silencio, porque no le habían pasado nada bien en la época esa. Pero él dijo que 2 semanas antes ella le había comentado la cantidad de irregularidades que estaban pasando en la colonia y que se sentía perseguida y que se sentía con miedo de que algo le podía llegar a pasar. Misterios en el caso de Cecilia Jubileo, sí, más allá de su desaparición, es todo lo que hubo en torno a ella. Todo lo que tiene que ver con esto de los órganos, todo lo que tiene que ver con lo que ella quería denunciar. Claramente ella vio algo que no tenía que ver, vio demasiadas cosas quizás que hay gente que no le gustaba o que se sintió amenazada. El abogado de la familia pidió que se drenara la ciénaga, que se secara, para poder revisar, saber si estaba los restos de Cecilia ahí. Pero pasaron los años y como no hubo fondos, nunca se hizo. O sea, hasta el día de hoy no sabemos si el cuerpo o los restos de ella y de otros pacientes o de otras personas están en ese lugar. El caso de Cecilia está archivado, sigue la causa como averiguación de paradero. Nunca se va a saber qué pasó con ella. Pasaron muchísimos años y hasta el día de hoy no han querido avanzar. La familia ya no quiere saber nada más del caso. Sus hermanos no quieren saber nada más del caso. Así que prácticamente esto va a quedar sumido en ese misterio. Podría ser un caso más quizás, pero no lo fue debido a todo lo que hubo en torno a él, a todas esas denuncias. Denuncias que no cambiaron en absolutamente nada lo que es quizás el lugar hoy. Porque prácticamente en las noticias seguís encontrando que sigue pasando eso. Lo que sí se dice es que hoy los internos se encuentran un poco más tranquilos, internos que están hace muchos años en este lugar y que hoy pueden decir que están mucho mejor que con la administración anterior. Se han hecho reformas en el lugar, se han habilitado algunos pabellones que no se utilizaban, pero no se sabe si es para limpiar la imagen o realmente el lugar ha cambiado para bien. Esto es todo lo que les puedo aportar sobre el caso de Cecilia Jubileo. Creo que ha marcado la historia de la policía argentina y demuestra claramente que no se hace nada cuando no se quiere hacer. Bueno, espero que les haya interesado el caso, más que nada a los que no viven en Argentina, que quizás no sienten este caso como tan emblemático como lo sentimos los argentinos. Y yo, sin más, me despido hasta el siguiente video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Nos vemos pronto. Chao.